por cierre este proceso que nos ayudó a acercarnos más desde la virtualidad y en el contexto de la pandemia. Queremos también recordar un poco la importancia que tuvo este espacio en el contexto, y es poder seguir hablando de la paz, hablando de los diferentes momentos que vivimos en la construcción y transformación social, y por supuesto, cómo trascender el asistencialismo desde esas prácticas cotidianas, desde esa realidad en la que vivimos, y toda esta experiencia que nos ayudó a comprender que la paz solamente necesita un camino, y es el diálogo, la cooperación y la intención de poder sobrellevar las diferentes situaciones. El día de hoy tenemos una agenda muy especial porque es la clausura de nuestro diplomado, y por supuesto podemos dialogar con ustedes y hacer unas reflexiones sobre lo que vivimos. En ese sentido, para nosotros este diplomado, que inició el 9 de septiembre con el conversatorio llamado Del asistencialismo a la responsabilidad social, donde la participación fue amplia y la convocatoria también. Tuvimos más de 447 personas interesadas en este proceso, es decir, en una primera convocatoria se interesó muchísima gente. Luego en el proceso fuimos dando también como la mirada a los diferentes retos que nos suscita la pandemia, a los retos que también nos trajo el uso de las nuevas tecnologías, la plataforma y la metodología que propusimos. En ese caminar hubo 337 personas vinculadas. Luego en el proceso llegamos a las 227 personas que trabajaron, que se vincularon, que parcialmente llegamos a 143, de las cuales 62 obtuvieron su certificación. A partir de mañana enviaremos los certificados a estas personas. Para nosotros también fue un reto poder alcanzar a unas personas que estaban en diferentes ciudades, en diferentes contextos, con diferentes realidades, escucharlos, sacar el tiempo para acompañarlos, también permitirnos repensarnos nuevas metodologías y saber que en esta práctica también tenemos que aprender a ser, seguimos todavía en una realidad que nos mantiene en aislamiento inteligente, pero también se convierte en una oportunidad para renacer, para reinventarnos. También les vamos a compartir el boletín que se hizo sobre el asistencialismo y la responsabilidad social. Creemos que este tema es fundamental, sobre todo ahora que empezamos a vivir la llegada de la vacuna, empezamos a vivir la crisis económica, y que por supuesto el mundo empieza a abrirse a nuevas realidades y nuevos contextos. Brindar herramientas para fortalecer esos procesos de liderazgo, acompañamiento comunitario, la transformación social y la construcción de paz sostenible, contextualizada y dinámica fue nuestro propósito. Entendemos que una transformación desde la virtualidad para lo social conlleva también nuestro ser y desde nuestra formación personal. Este diplomado, que contó con la participación de docentes, de estudiantes de pregrado y posgrado, de gestores culturales, de líderes sociales, de trabajadores del sector público, de estudiantes de nuestra universidad y también colaboradores, ha sido para nosotros el entender que Colombia sigue dando pasos agigantados hacia la paz, aunque se vean muy pequeños. Ese interés que hay por comprender las negociaciones, sobre todo en el educativo, nos motiva a seguir promoviendo estos espacios para dignificar y reconocer la dignidad humana de la persona como centro de los derechos humanos, y también como el diálogo central para poder materializar esa tan anhelada paz. A los líderes sociales también es un agradecimiento profundo, porque viven una realidad donde viven amenazas, algunos han sido asesinados, seguimos en la desaparición forzada de muchos de ellos, y con estos espacios a su memoria, a su legado,
a su motivación, a su alcance, y también para motivar a las nuevas generaciones a apostarle a la construcción de una paz estable y duradera, pero también contextualizada. Es por eso que atender a las comunidades parte de acompañarlas, no de brindarles todo para que ellas simplemente recojan, sino para trascender sobre su propia realidad y darles herramientas donde ellos se sientan gestores de paz, gestores de comunidad y gestores de una transformación social efectiva. Para nosotros entonces hoy la principal motivación de esta conferencia es agradecerles, regalarles una conferencia final con una invitada muy especial. Ella quisiera también que nuestros tutores, nuestros profesores y docentes dieran unas palabras y nos contaran también desde su experiencia como acompañantes qué fue lo que se vivió en todo este contexto. Entonces, le voy a dar la palabra a Daniela Henao para que nos dé un saludo y también un poco de esas reflexiones. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar en este espacio. Fueron unos aprendizajes que no solamente vinieron desde nosotros hacia ustedes, sino que tuvimos una transferencia de saberes, especialmente por sus actividades prácticas. Muchos de ustedes en cada una de las actividades evolucionaron, nos iban entregando más de sus talentos, escritos, pero también pinturas. Uno de ellos fue la dimensión del ser desde la paz externa e interna, y otros fueron unos cuentos creativos, coplas, bueno, muchas cosas que quedan destacadas dentro del proceso y a las que le vamos a seguir haciendo acompañamiento para publicarlo el próximo año, para que así sigamos fortaleciendo los procesos. Es importante ver cómo ustedes desde sus liderazgos sociales y comunitarios en sus pueblos logren, o en la parte rural, logren llevar ese aprendizaje que se realizó aquí en el diplomado. Pudimos ver cómo publicaban o compartían con nosotros en su actividad práctica ese lugar donde había pronto unas llantas de un juego infantil, pero donde ustedes mismos decían, aquí es donde yo realizo mi práctica de paz. Muchos también compartían dando clase a sus salones. Esos son los líderes sociales, los mismos docentes. Por ejemplo, se compartían en sus clases virtuales y construían eso que ven en los módulos, significándolo en su vida cotidiana. Y es importante destacar que los líderes sociales en este momento, si bien han sido silenciados y sistematizados en sus asesinatos y homicidios, aquí en Unicatólica, como parte de la pastoral universitaria, les decimos a ustedes que no están invisibilizados y que gracias a este certificado gratuito ustedes pueden promocionarse a nivel académico y escalonar, pero no tanto como diploma o como un papel, un cartón más, sino dignificándose como un reconocimiento que nosotros les hacemos a ustedes. No solo a los docentes, también estudiantes de psicología, trabajo social y comunicación social, periodismo, que son parte de nuestra universidad, y egresados que deciden apostarle a los liderazgos. No son unos profesionales que solamente se dedicarán a ser mano de obra útil para el capitalismo, sino que van más allá de la sociedad y están en el corazón de todos, construyendo sociedad, construyendo paz desde la transracionalidad y siendo trabajadores de paz. Los felicitamos por eso, por los cuentos, las narrativas, materiales de la dimensión política del ser, desde el aprendizaje de las prácticas de paz, las narrativas, las nuevas narrativas de paz. Fue excelente ese trabajo que ustedes realizaron, y de la paz, en los acuerdos de paz internacionales. Nosotros logramos ver que realmente vivenciaron ese aprendizaje y nos decían, es que cada módulo va en secuencia, y así lo pudieron interiorizar. Si bien tuvieron dificultades con la plataforma, recuerden que ya eso hace parte de sus aprendizajes.
pueden decir en su currículum que saben manejar la plataforma Edmodo y que gracias a esto ustedes pueden también dictar clases virtuales. Queda como un plus, porque ahí ustedes se esforzaron, trascendieron el asistencialismo, porque si bien este diplomado fue gratuito, ustedes no desistieron y se responsabilizaron de su actuar como participantes, porque la diferencia entre un asistencialismo y una responsabilidad social es que ustedes son partícipes de los cambios y la transformación social. Muchas gracias por el contenido de cada uno de sus actividades prácticas y espero que hayan visto que en estos días les puse destacado para que después le vamos a escribir un correo para que nos den autorización para publicarlo. Muchas gracias, Dani. Quiero invitar a Gina Arias, que también fue parte de nuestro equipo de trabajo. Jenny, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a Jenny como coordinadora del Observatorio de Dignidad Humana, a Daniela por todo el apoyo. Creo que los que son el alma, el cuerpo y las manitos y todo del observatorio hubiese sido imposible sacar adelante este proyecto tan significativo, no solo por la cantidad de personas que participaron, sino por la disposición para estar atentas al proceso de formación de cada una de las personas que decidieron aceptar este reto. Creo que es un primer paso. De verdad los felicito a cada una de estas más de 200 personas que decidieron aceptar utilizar una plataforma diferente. No fue fácil, para mí no fue fácil la plataforma. Me tocó investigar, mirar cómo era, cómo funcionaba, hasta que por fin le di con el chiste para poder usarla. La verdad fue una herramienta muy importante en todo este proceso. Les animo para que continúen formándose. No hay otra salida y no hay otra alternativa, sino a través de la educación, a través de la formación, a través de encontrar escenarios como estos para la transformación y para el crecimiento personal. Entonces creo que importante el reconocer cómo se pasa del asistencialismo a unas políticas efectivas en pro de la mejora de la comunidad y de la sociedad en general. Lamentablemente de pronto el tiempo fue muy rápido y no pudimos interactuar. Hubiese sido genial hacerlo de manera presencial. Esperamos el próximo año poder encontrarnos, hablar, cualquier duda, situación que se les pueda presentar, estamos acá para hacer este bello proceso de formación. Y bueno, para mí ha sido un gusto. Creo que desde el año pasado que tuve la oportunidad de participar por primera vez en el diplomado, este se ha convertido en un espacio en el que creo que se evidencia efectivamente el proceso educativo, el proceso de transformación y lo que uno busca como ser humano, que esa labor política y esa situación de no aislarse y no pensar que lo que ocurre a su alrededor es problema de los, sino el aprender de cómo funciona esto. Entonces, nuevamente los felicito. Gracias a Jenny, gracias a Daniela, gracias a Carlos Fernández, que por ahí está también, y a todos los que participaron. Un honor total. Gracias, Gina. Y Carlos, te escuchamos. Bueno, mientras Carlos se ubica, vamos a escuchar a Luisa Colonia, invitadas desde Masterpiece, que es la ONG con la que tenemos este trabajo tan bonito también todo este año, haciendo diferentes espacios de formación. Luisa, como directora de Masterpiece, nos ha dado la oportunidad y nos ha abierto las puertas también para poder promover a nivel nacional e internacional todas estas acciones de formación humana que responden a las necesidades y a las realidades de nuestra sociedad actual. Bienvenida, Luisa.
Para empezar, agradecerte a vos y a Daniela por todo este trabajo tan arduo que han realizado durante estas semanas para que este diplomado fuera posible. La verdad que es muy valioso que ustedes vean en la educación como un pilar para la construcción de paz. Yo estoy completamente de acuerdo con eso y creo que por eso hemos logrado esta alianza tan bonita y tan importante y que espero que continuemos para recoger más frutos. Y pues nada, la experiencia en este diplomado para mí fue muy linda, que di, y la verdad que me alegró mucho ver cómo se iniciaron las rutas de aprendizaje, cómo las personas fueron muy participativas en los foros, una cosa impresionante lo de los foros, las reacciones que hacían, y todo con mucho respeto, valorando las opiniones de los demás. Eso la verdad que para mí fue muy lindo, me pareció muy increíble. Así que bueno, nada, los quiero felicitar a todos y a todas porque hicieron un trabajo maravilloso por esforzarse. Yo sé que es duro por el tema de los tiempos, poder participar de actividades académicas, así que es un gran esfuerzo el que hicieron y nada, felicitaciones y pues muy merecido que hayan terminado súper este diplomado. Gracias. Gracias, Luisa. Bueno, Carlos tiene problemas con el micrófono, entonces vamos a esperar a que él solucione y escuchamos su saludo. Por ahora, quiero darle la bienvenida a nuestra día de hoy para ya entrar en materia del tema que queremos, con el que queremos cerrar este espacio. Diana de la Rosa González es comunicadora social con especialización en conflicto. Quisiera que me diera un minutico, doctora Jenny Marcela. Sí, señor, claro, te escuchamos. Sí, mire, pues yo soy Henry Vallejo. Yo pues estuve en casi todo el diplomado atento pues a los foros. No hice los pues, que son un requisito como establecido para obtener pues el diploma. Para mí ha sido una experiencia muy importante. Es, digamos que, uno de los eventos que para mí académicamente este año ha significado mucho porque, como lo han dicho todos los docentes que han intervenido, ha permitido crecimientos en todos los aspectos, no solamente crecimientos en la conceptualización de los diferentes temas que tienen que ver con el programa que ustedes diseñaron, un concepto central que para mí que es el tema de la trascendencia del asistencialismo, que es algo fundamental en el trabajo con líderes y los sectores sociales que esperan pues que o agentes del Estado a ayudarlos sin entender de que la fuerza y el poder justamente vive es en ellos como motor, como dinámica social. Pero lo que quiero decir es que como no tuve por situaciones de tiempo, no tuve la oportunidad de realizar los trabajos y de enviarlos hasta la fecha que ustedes fijaron como límite, que era el 23 de noviembre. 23 de noviembre era, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, muy atrevido solicitar que ampliaran ese plazo hasta, no sé, la próxima semana, donde uno pueda, digamos, tener la ocasión, la oportunidad de enviarlo, porque pues como lo dijo creo que fue usted, que, no, la persona que la siguió después de usted, que pues ese diploma no solamente es como un tema de mostrar, digamos, ¿cómo se dice? Currículum o historia como académica, sino que hace parte de algo que le llena a uno en el sentido de que es parte de un proceso que ustedes están impulsando y que como proceso que se está, digamos,
en una situación consciente, que puede ayudarle a uno a, por lo menos espiritualmente, emocionalmente, a tener como esa herramienta que es el de haber hecho parte de este proceso que ustedes iniciaron este año y no, pues es como, no sé si me hago entender, pero es como la solicitud en ese sentido muy respetuosa, muy formal, para que ustedes tengan en consideración, hacen parte pues de la cotidianidad por la que pasamos personas como yo, que yo sin ser un líder social, sí habiendo sido en mi vida un activista político, pues quieren hacer parte de este tipo de eventos. Entonces le dejo la inquietud y la idea, a ver cómo la consideran o si ya no hay lugar. De todas maneras, yo les agradezco mucho haber tenido la oportunidad de estar en este espacio y haber podido conocer lo que viene haciendo la Universidad Católica y su equipo de trabajo. Yo le agradezco mucho y espero pues tener la oportunidad de continuar en otros espacios, si eventos que ustedes programen, si no hay lugar a la proposición que yo les acabo de hacer. Muchas gracias. Con gusto, Henry. Bueno, yo voy a consultarlo con Dani, pues ella ya me respondió ahí diligentemente que hay personas que participaron en todo, asistieron a los conversatorios y que podemos darles como esa oportunidad de entregar las actividades prácticas, que fue lo único que les faltó por entregar. Entonces, casos como el tuyo, de personas que hayan participado en los foros, que hagamos plazo hasta este martes, porque nosotros ya entregamos procesos finales el viernes de la próxima semana. Entonces, ese sería como el tiempo máximo que podríamos darle a estos casos particulares. Si alguno tiene también ese caso similar, escríbanos a el correo de Dani, que ya lo voy a poner ahí en el chat, para tenerlos en cuenta y poder validarles esa entrega. ¿Listo? O sea, cuando dices es martes 8 de Martes, diciembre. sí, martes 8 de diciembre. Ah, muy bien. Porque nosotros cerramos proceso en la universidad el 11. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces, como les venía diciendo, nuestra invitada Diana de la Rosa González, quien viene en representación de Masterpiece, es comunicadora social con especialización en conflicto armado y paz y candidata a desarrollo y cambio social. Diana es una invitada especial para nosotros porque en toda esta formación que vivimos evidenciamos que naturalmente la comunicación es un elemento fundamental en la construcción de paz, la comunicación con nosotros mismos y con los demás. Por eso, ella, experta en diseño e implementación de estrategias enfocadas en empoderamiento comunitario y transformación social con enfoque intercultural a partir de acciones comunicativas, pedagógicas y didácticas, y conocimientos en implementación y seguimiento, nos puede dar luces frente a toda esta realidad que vivimos. Además, sumado a ello, toda esta propuesta metodológica que tuvimos desde una plataforma virtual para poder hacer seguimiento y hacer un poco más interactiva la relación con nuestros participantes y no ceñirlos simplemente a la entrega de unos productos y la lectura de los materiales. Entonces, creo que ahí tenemos varios elementos importantes para conversar, para debatir, por supuesto, y para también dilucidar en medio de toda esta experiencia, que en esa mirada hacia trascender el asistencialismo como un escenario donde definitivamente la persona tiene un encuentro consigo mismo, se transforma ella misma e impacta, incide en la vida de otros y otras. Diana de la Rosa, muchas gracias por responder a este llamado. Bienvenida y esperamos pues tu saludo para seguir con las preguntas que tenemos el día de hoy. Claro que sí, muchísimas gracias Jenny por la invitación, a Luisa también, pues bueno, por invitarme a este espacio, escuchando a los profesores que hablaron antes que yo, pues bueno,
digamos que me alcanzaron a contextualizar un poco frente a todo el trabajo que vinieron desarrollando en este diplomado, y me parece súper interesante y muy lindo también que esté dirigido a líderes y lideresas sociales, sobre todo en esta época de pandemia que fue un poco compleja, convulsa, que a veces también nos sentimos un poco solos, pero cuando se dan estos espacios de comunicación y de intercambio, a recoger fuerzas y a pensar y a darnos cuenta que no estamos solos en esta tarea. Soy materia disponible. Muchas gracias, Daniela. Dice Diana. Daniela. Diana. Es que Te parezco viene como el nombre. me puedo quitar el nombre, no es mi computador, pero bueno, no hay problema. Listo. Bueno, entonces, la primera pregunta que te queremos plantear, vamos a moderar entre Daniela, que fue más bien la encargada de toda esta parte metodológica de acompañar a nuestros estudiantes, a nuestros participantes durante el escenario, pero antes de pasar a esa parte como desde la metodología y la pedagogía, quisiera saber desde tu rol como formadora y como comunicadora, en este tema del asistencialismo, ¿cómo consideras que la construcción de paz podría ser más efectiva en esa mirada del asistencialismo como una acción que se queda en la mera entrega de unas ayudas, ya sean psicológicas, ya sean físicas, herramientas, pero no hay un acompañamiento asertivo? Desde esa comunicación, ¿cómo nosotros podemos construir paz y trascender precisamente esas acciones que se limitan a simplemente dar información y no acompañar asertivamente? Ok, pues bueno, esa pregunta, digamos que la respuesta es fácil de cierta manera. Decirla es fácil, pero ponerla en práctica es lo complejo, ¿no? Estamos muy permeados por todo el tema de la asistencial, discurso del, tenemos que pensar desarrollo según quién y desarrollo para quién, ¿sí? Entonces creo que la construcción de paz, pues primero es una tarea que es de todas las personas. No es la paz de un presidente, no es la paz de un congreso, ni no es la paz de unos excombatientes, sino que es la paz de todas las personas que habitamos en Colombia, sean colombianos o no sean colombianos. Entonces creo que ahí el aporte pues principal es creernos que todos tenemos que ver en todo este cuento, ¿no? Eso es como la primera cosa. Y cuando ya estamos en organismos o en entidades públicas, ¿cómo, digamos, cómo combatir el asistencialismo? Precisamente comprender que todas las personas tienen unos saberes y también tienen unas capacidades, y que podemos aprovechar desde esas capacidades y desde esos saberes para poder sacar adelante, pues, digamos que algún proyecto o algún trabajo en sí. Me explico. Yo trabajé en una entidad del Estado, acá en Bogotá, yo vivo en Bogotá, y estaba a cargo, digamos que en esta dependencia se trabajaba todo el tema de violencia intrafamiliar, que de cierta manera, digamos, es una forma también de aportar a la construcción de paz, porque la paz no es solo la que se debería construir cuando hay unas partes en conflicto armado solamente, sino cuando hay conflictos, sean sociales, sean políticos, bueno, en fin, sean familiares en este caso. Entonces, trabajando en este escenario, pensamos, bueno, ¿cómo hacer para empoderar a las familias y cómo hacer para sacar como este tema adelante y hacer entender que la gente puede por ella misma, digamos, como tener herramientas y poder disminuir esos conflictos y poder aportar a eso, y no decirles, poder pues aportar a esa construcción de paz dentro del entorno familiar, y no llenarlos de pronto de talleres sueltos, porque no quiere decir que los talleres no sean buenos, sino que muchas veces desde la misma institucionalidad se dice como, bueno, hagamos 5 talleres y con esos 5 talleres ya cumplimos y les damos entonces porque en las familias, en este caso, en este ejemplo, están relacionadas solo con la alimentación, pero resulta que hay cosas de fondo. Las familias son diferentes y hay un discurso generalizado en que las familias solo son de una forma, que son las nucleares, las de papá, mamá e hijos, y no. Resulta que hay más de 100 formas familiares, y nosotros
toda la ciudadanía debemos comprender cuáles son esas formas familiares y darle ese espacio. Entonces, cuando no se sienten representadas, no solo, por ejemplo, desde el ámbito comunicativo y desde la publicidad incluso, sino desde los mismos programas y proyectos cuando decimos, bueno, van a participar las familias, entonces que venga el jefe de la casa, el jefe del hogar, y pues el jefe entonces es sinónimo de hombre, y pues resulta que en estas familias puede ser que no hayan hombres por muchas particularidades, porque pueden ser familias monoparentales de jefatura femenina, pueden ser familias extensas, reconstituidas, compuestas, pueden ser familias homo, donde solo hay mujeres, por ejemplo, entonces, o simplemente que el jefe del hogar no es un hombre, sino es una mujer, independientemente de que la familia sea nuclear. Entonces, también teniendo en cuenta todo ese tema del discurso y desde hacia dónde van generados esos proyectos, ahí también estamos incidiendo mucho en si se da o no se da ese asistencialismo y no estamos propiciando una transformación en la población. Entonces, en este caso, digamos, queda como truncado ese proyecto. Cuando tratamos de comprender esas particularidades más, digamos que ponernos en sus zapatos, mirar desde la empatía, saber que son personas sin ningún tipo de etiqueta, sin decir, ah, bueno, es que son altos, bajitos, gordos, flaquitos, amarillos, verdes, sino que son simplemente personas, entonces ahí podemos estar haciendo ese aporte y también pensando en que el asistencialismo realmente va a generar es más impactos negativos que positivos. O sea, cuando tú le estás dando todo el tiempo a la comunidad algo, estás acostumbrando a que siempre eso va a estar ahí, que ella no... Esos aportes, cuáles son esas fortalezas que tiene, ahí sí, digamos que va a estar desarrollando siempre y va a estar proponiendo y de hecho nos va a estar enseñando también desde el lado en que estemos, sea desde una organización social, sea desde una entidad del Estado. Entonces creo que la invitación también es como a ver a la ciudadanía y a ver a la comunidad desde su saber, desde sus fortalezas y no como la pobrecita. O sea, al estarla pobreteando todo el tiempo, la ciudadanía se lo cree. En Ciudad Bolívar el año pasado, en un trabajo que hicimos también a partir de esta entidad pública, una lideresa nos dijo, yo no entiendo por qué la gente viene acá a Ciudad Bolívar y cree que nosotros todos no tenemos plata, todos estamos muriéndonos de hambre. Ciudad Bolívar es la localidad más grande de Bogotá y es una de las localidades, es la localidad, aparte de ser la más grande, la que más organizaciones sociales tienen trabajando todo el tiempo, pero trabajan de manera separada, individual. Si se unieran, puede ser que se estén ejecutando 4 o 5 proyectos iguales en diferentes poblaciones, en diferentes barrios, perdón, pero no hay una articulación, no hay un trabajo en red y allí eso también está generando asistencialismo. Entonces, esta lideresa decía, es que nosotros mismos podemos hacerlo. O sea, si a nosotros nos dicen cómo se hace, nosotros lo hacemos. No necesitamos que nos den el bono, que nos den la ayuda aquí, porque eso son ayudas, digamos, son como pañitos de agua tibia. Son ayudas que por ahora nos pueden servir, pero cuando las organizaciones se van, que ocurre por lo general entre diciembre y enero, ahí es cuando nosotros empezamos a sufrir, porque es cuando los grupos armados, cuando aquellas personas que no les interesa que nosotros salgamos adelante se aprovechan de esos escenarios, de esos espacios, porque la población se queda sola. Entonces, ¿dónde está la ONG? ¿Dónde está la entidad pública? Ese es el llamado, a trabajar siempre en red y a mirar cuáles son esas fortalezas de la comunidad. Muchas gracias, Diana. Y es que es tan difícil uno de pronto decirles a las personas que van a hacer estas intervenciones. Nos decía Gina en una de sus participaciones que las empresas pagan para que otros investiguen y los investigadores son los que llegan y hacen pues lo que quieran. No investigan desde el territorio, desde las necesidades que realmente son latentes en la comunidad. Por lo menos nos decía ella que un grupo de indígenas no necesitaban baños y eso fue lo que les fueron a instalar. Es el desconocimiento precisamente de la comunidad. Pero hay algo que hoy escuché y me causó risa lastimosamente y son las palabras de Petro. Colombia es experta en hacer acuerdos de paz y tirárselos.
O sea, que nosotros vamos a una comunidad, supongamos creyéndonos los trabajadores de paz ya acabados, y llegamos a esa comunidad y hasta podemos ser quienes crean el conflicto. Entonces mi pregunta es, ¿cómo te preparas para llegar a esa comunidad y no volverte parte del conflicto, Diana? ¿Cuál es la herramienta que tienes que te ha servido desde la academia, desde lo social y de la práctica? Nosotros en el primer módulo teníamos ese encuentro de las dimensiones del ser, pero ¿cómo la has logrado focalizar para la autorregulación y que de verdad seas parte de la negociación y no del conflicto dentro de la comunidad? Bueno, creo que eso es algo, digamos, la frase con la que tú inicias la introducción y pues la pregunta tiene mucho que ver no solo con el tema de, digamos, del acuerdo de paz o de los acuerdos de paz o de los intentos de acuerdos de paz, porque en efecto sí se han dado muchos intentos de acuerdos y pues no se han llevado a cabo en su totalidad, o los que se han dado pues han tenido muchas falencias por múltiples cosas. Pero eso también nos pasa mucho con proyectos o iniciativas que son muy buenas, que sacamos adelante y digamos que cuando ya están en su ejecución, entonces se caen por alguna razón, porque cambió la administración municipal, departamental, nacional, entonces esto no sirvió aparentemente, pero realmente sí sirvió o no sirvió, sino que es más como la crítica o como ese juego que se da frente al tema del poder, ¿no? Y frente a la pregunta ya en sí que tú me hacías sí que me hiciste, ¿qué hago yo en una comunidad para no generar una acción con daño, que es realmente lo que se llama este ejemplo como el que diste de los indígenas que les fueron a instalar baños? Creo que es muy importante, en efecto, antes de iniciar un proyecto, o sea, para ponerlo en ejecución, primero hay que hacer un diagnóstico, ¿sí? Hay que ir al territorio, hacer el trabajo, digamos que el rastreo o el mapeo, hacerlo por teléfono no funciona porque pasan ese tipo de cosas. Es importante ir al territorio, conocer el territorio, por lo menos ir y darse una vueltica en esa zona con la que uno va a trabajar. Pero además de ir al territorio, es escuchar a la gente que está allí. Si se hubiera escuchado en realidad a los indígenas del ejemplo que tú me das, no se hubieran realizado los baños. En un departamento, que no voy a decir el nombre, donde trabajé también hace tiempo, conocí una experiencia que yo creo que es una lección que me sirvió, no porque la hubiera implementado o la hubiera hecho yo, sino fue un caso del que me enteré. Y creo que esas experiencias son importantes para saber qué se hace, para saber qué no se hace. En este caso era un proyecto de seguridad alimentaria precisamente para campesinos y para indígenas, y creyeron que como los campesinos y los indígenas vivían en la misma región y en la misma, pues en la zona rural, alejados del área urbana, entonces les iba a funcionar el mismo proyecto de seguridad alimentaria. A los indígenas les dieron gallinas y les dieron mojarras para la cría, y a los campesinos también. Pues los indígenas en esa región no criaban mojarras ni criaban gallinas, y por supuesto no funcionó el proyecto de seguridad alimentaria porque se murieron los animales pronto. Entonces eso, digamos que ahí es cuando se generan esas acciones con daño, porque no se hace el trabajo de ir a investigar y saber de qué se trata, cómo es la comunidad, tratar de hablar el mismo idioma, sino que muchas veces decimos, bueno, acá tenemos, nos está apoyando esta organización internacional, acá tenemos este proyecto, nos dieron estos recursos y sí o sí tenemos que implementar un proyecto de seguridad alimentaria digamos, en el Valle del Cauca. Entonces, bueno, eso ya es pan comido, tenemos la plata, implementémoslo, sin preguntarle a la gente, sin ir a mirar si de verdad sí funciona y si es su interés. Y eso, digamos que hablar con la gente, escucharla, digamos, ponerse en el zapato también de la comunidad es muy importante. O sea, esos tres aspectos, ir hasta el lugar, escuchar y ponerse en el lugar de la persona, ayuda un montón para que después, cuando implementemos esos proyectos, no tengamos esas dificultades, y lo más importante es que no generemos acciones con daño, porque el proyecto puede ser que se ejecute, pero los resultados no van a ser los mismos
que tal vez se generaron al principio en una expectativa, sino que van a salir mal. Y eso usualmente se ve en la evaluación de los proyectos, que muchas veces no se realiza desde las organizaciones o de las entidades porque creen que con solo ejecutarlo, con solo la implementación, ahí ya estuvo. Y como si la evaluación fuera solo cumplir la meta. Entonces tenemos 1.000 millones, hicimos 5 actividades, esa es nuestra evaluación. Pero ¿qué hay de fondo? ¿Qué le quedó a la comunidad? Si se logró propiciar algo, las transformaciones no se generan con una actividad ni con 1.000 millones, se generan con actividades seguidas en el tiempo de más de 5 años, por ejemplo. Entonces, en un lapso de 5 a 10 años, si todo el tiempo estamos de manera constante trabajando, empoderando la comunidad, revisando qué funcionó, qué no funcionó, cómo podemos darle la vuelta, cómo podemos ajustar, allí podemos empezar a ver que se están propiciando esas transformaciones. Pero hay que tener claro ese tipo de cosas porque si no, pues no va a funcionar. Gracias, Diana. Mira que dentro de lo que tú nos propones, durante el diplomado vimos varios temas que abordaban el concepto precisamente de la empatía, un poco lo que tú nos estás hablando de ponerse en los zapatos del otro. Desde una visión muy particular, para mí, es más un proceso de reconocimiento de mi proceso de vida y reconocimiento del proceso de vida de los otros y las otras, incluso un proceso hasta particular de ciertas comunidades que se arraigan de acuerdo a su territorio, cosmovisión y construcción cultural. Y en ese sentido la pregunta sería, ¿cómo desde esa construcción de empatía permitimos que la persona encuentre un autorreconocimiento de sí mismo en esa labor como trabajadores y trabajadoras de paz? Porque nos sucede esto. A veces los trabajadores de paz llegan a un territorio y a pesar de toda esta formación que se les da en campo, que se les da trabajando desde la psicología, desde la emoción, bueno, varios procesos formativos, cuando se llega a cierta comunidad, y el problema no es encontrarnos frente a unas realidades, digamos así, de pobreza o de vulneración de derechos o de condiciones de marginalidad. No, el gran lío está cuando tú llegas a esas poblaciones y ellas no quieren aceptar la ayuda. Entonces, ahí, ¿cómo nos ponemos en el zapato del otro? O bueno, como diría yo, cómo yo comprendo que ese es un proceso particular que también se debe respetar y que hay que empezar lo que tú dices, yo lo apoyo mucho. Si no quiere ayudar a una comunidad, váyase a vivir al mínimo 2 meses o un mes con esa comunidad, conózcala, reconózcala, viva sus costumbres y ahí sí comprenda cómo pues se puede construir con ellos. Porque claro, llega un trabajador con todo el ánimo, imagínate estas 28 personas que están aquí, más las otras que se formaron durante todos estos meses, salen con un diploma y ya tengo herramientas de trabajador de paz, llega a una comunidad y le dicen, no, es que yo no quiero esa ayuda, es que eso no nos sirve, lo que tú contabas ahora es que yo aquí yo cultivo papas, no crío gallinas. ¿Cómo aprovechar esas herramientas que ya tenemos desde la pedagogía y desde la comunicación en estas realidades? Bueno, mira, a mí me gustan los ejemplos y también me gusta el tema de las anécdotas y las experiencias porque tal vez los demás no aprenden específicamente desde los zapatos de ese otro, de lo que ocurrió, pero sí le ayuda a darse cuenta de ciertas cosas. Entonces voy con la primera. La primera, también trabajando en una entidad pública, nos fuimos casualmente a Ciudad Bolívar y estábamos haciendo un mapeo de experiencias de la comunidad que trabajaba la prevención de la violencia intrafamiliar. Y en este caso era un colectivo de mujeres trans. Entonces, pues me llamaba muchísimo la atención porque no es muy fácil y bueno, por todas las particularidades que hay. Me dieron el teléfono, conseguí el contacto, nos pusimos de acuerdo, hablamos y la chica me dijo, no me interesa. O sea, no me interesa contarle qué es lo que estamos trabajando, no me interesa participar en nada que tenga que ver con ustedes porque nosotros ya estamos trabajando con otras entidades. Y yo, ok. Entonces le dije, bueno, acepto pues lo que tú me dices, me sorprende. Es decir, uno no está preparado para recibir ese tipo de comentarios.
pero también son válidos y hay que aceptarlos, o sea, no hay que imponer las cosas. Creo que eso es lo primordial, poder escuchar, aceptar esas cosas y no imponer. Entonces, pues ya con todo el respeto le dije, bueno, de todas formas, dejamos la puerta abierta con esa organización, no entraron, no quisieron pasar por esa puerta, pero eso es entendible, es respetable y eso pasa mucho porque la comunidad también se siente, disculpen la palabra, pero la misma comunidad también lo ha dicho, se sienten manoseadas por las diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas. Entonces, llegan, les traen un proyecto y es solo para cumplir el indicador y se van. Y la comunidad queda como sostenida pues en el aire, como en unos hilitos. Entonces, algunas que ya están muy fortalecidas dicen, no, alto, ya no quiero que venga ninguna organización aquí, estamos trabajando tales y tales proyectos y queremos cumplirlos. Entonces, eso creo que también es respetable, se puede dar esa situación y a mí me parece importante que se dé, porque eso quiere decir que la última palabra no la tenemos nosotros como trabajadores o representantes de una organización, sino que la tiene la comunidad. Eso como primera experiencia. Como segunda experiencia, estuve en un proyecto en un municipio en Chocó. Y teníamos que trabajar con la comunidad, íbamos a implementar un tema de socialización de la ruta de asistencia, atención y reparación integral para víctimas del conflicto armado desde el desplazamiento como hecho victimizante y digamos que teníamos que empezar a hacer como algunos acercamientos con ciertas personas de la comunidad para poder hacer las actividades que teníamos proyectadas. Y esto era en apoyo con algunas entidades del Estado, del mismo municipio, de orden nacional y pues de orden municipal. Pero la que manda es la comunidad. Entonces, unos chicos empezaron a rondarnos todo el tiempo y a decir como, hay gente nueva, hay gente rara, llegó aquí, quién sabe qué van a hacer, quién sabe qué nos van a traer. Entonces teníamos que hacer un alquiler de sonido y justamente era con esos chicos. Los chicos estaban reacios a hablar con nosotros, no querían nada porque no se les tuvo en cuenta frente al trabajo que se iba a hacer, a pesar de que íbamos a contratar el sonido con ellos. Entonces, digamos que no hubo una buena lectura entre ellos y entre el grupo con el que yo iba. Nos dio un poco como de miedo, de temor, porque no sabíamos exactamente ellos quiénes eran, cómo eran, en fin. Entonces yo vi que uno de ellos era el líder y tenía una barbería. Y yo le dije, oye, mira, lo que pasa es que estoy interesada en hacerme un corte de cabello. Y a mí me dijeron que en Río Sucio la gente, o sea, pues las barberías son de las mejores, pero además, pues todo el tema de la cultura afro a mí me parece muy interesante. Entonces, yo quiero que me hagan un corte. Y el chico me decía, pero es que es una barbería y los hombres no le cortamos el pelo a las mujeres, son las mujeres a las mujeres. Le dije, no, pero es que yo lo que quiero es esto. Y le mostré una imagen de un corte que era raparse la mitad y hacerse unas figuras acá, en esta parte, pues en la mitad rapada. Entonces, él se sorprendió y me dijo, listo, pero eso es con cuchillo. Yo le dije, no, listo, de una. Me rapó, le dije, hágame la figura que quiera, ¿sí? Pues una bonita, no me vaya a hacer la de un equipo de fútbol ni nada de eso, porque a mí no me gusta, pero una así que usted considere que es chévere para mí. Me hizo una estrella con unas cosas ahí raras que me parecieron bonitas y él empezó a hablarme, a decirme a preguntarme que nosotros de dónde éramos, que por qué habíamos llegado, que para qué era el evento, que qué era lo que íbamos a hacer. Y cuando terminó el corte me dijo, ¿sabe qué? Ahora sí le voy a alquilar el sonido, solo porque usted me demostró que va para las que sea. Y yo dije, bueno, listo. Pues digamos que a mí me sorprendió que hubiera sido efectivo como ese diálogo, pero también no podía demostrarlo como que, uy, en serio, o sea, como que me asombra así total. Y creo que eso hace parte de poder generar ese feeling, esa confianza con la comunidad, de poderla escuchar. Entonces, a los chicos lo que les incomodaba era que no se les hubiera, digamos, tenido en cuenta para ese proyecto,
no podíamos tenerlos en cuenta porque no era, o sea, no era un trabajo como ellos lo pensaban, pero la forma de nosotros tenerlos en cuenta era alquilando el sonido con ellos, ¿sí? Entonces, ellos mismos fueron y nos ayudaron a instalar unas carpas, a poner el sonido. Íbamos a hacer, era una obra, o hicimos una obra de teatro con toda esta temática. Entonces, ellos mismos ya después estuvieron muy dispuestos y creo que esa es la clave, poder escuchar a la gente, generar esa confianza y hablarles, como decía al comienzo, sin etiquetas, o sea, de personas a personas. A veces en los talleres, pues como, si yo dicto el taller, entonces me dicen doctora y yo les digo, doctora no, Diana, pero no, es que doctora, yo no, no, Diana. Diana porque primero no he hecho doctorado, no creo que vaya a hacer doctorado, no sé, de pronto más adelante, pero somos personas, entonces usted está acá y viene y me va a compartir sus conocimientos y yo estoy acá, yo no tengo la verdad absoluta ni vengo acá a traerles la luz, sino que yo les vengo también a compartir unos conocimientos. Es hablar desde una manera horizontal porque siempre estamos pensando desde la jerarquía, ¿no? Entonces nosotros estamos allá arriba y ustedes están allá abajo y llegó la ilustración, les digo yo a veces a mis amigos. De eso no se trata es de que sea un intercambio de saberes. Entonces, esa es la invitación también, a pensarnos que somos todos iguales, que no tenemos la verdad absoluta y que hay aprendizajes, que los aprendizajes se dan todos los días de nuestra vida, con comunidad, sin comunidad, todos los días estamos aprendiendo. Muchas gracias, Diana. Nos acabas de dar pues un ejemplo de vida porque raparse, la verdad, pues para una mujer es una transformación y es ahí donde nosotros nos tenemos que despojar definitivamente de los prejuicios sociales. Me hace recordar una de las entregas que nos realizó Elvis Díaz, que fue una niña, no sé si es su hija, explicándonos qué es ese módulo. Y es interesante que esa persona pequeña haya interiorizado todo lo del módulo y que nos lo transfiera en saberes. Entonces ahí es donde nosotros decimos, no hay que tener prejuicios sociales porque es lo primero que nos va a abrir una barrera de ingresar a las comunidades. En otro tema, en las nuevas narrativas de la comunicación para la paz, encontrábamos algo en la conferencia que nos dictaba Carlos y David, y es que es el miedo de contar la verdad. Y ese miedo de decir, bueno, yo ya sé esto, pero tú como comunicadora, cómo lo transmites? ¿Cómo dices, esto está pasando, esta es la injusticia, masacraron, asesinaron? Bueno, digamos que no hayas tenido que vivir eso, pero les dieron las ayudas, los abandonaron. ¿Y cómo haces tú para contar la verdad, para ser de esas personas que no están, que no hacen parte de la colada pues de Caracol, RCN, que esconden y que desinforman? Yo ya estuve en ese lado, ahora estoy en el otro lado. Yo soy comunicadora social periodista y el periodista es mi lado oscuro. Yo les digo a mis compañeros, yo soy desmovilizada del periodismo. Pero es más por un tema de que no estaba de acuerdo con esas cosas como tú lo dices, no porque a mí me hubiera tocado hacerlo, sino porque lo vi. Entonces dije, yo no quiero esto. O sea, no quiero que llegue el momento en el que me toque hacerlo. Pero afortunadamente desde la comunicación es un mundo supremamente grande, amplio, y por ahí pues fui explorando cosas. Entonces, creo que es importante, yo vuelvo, insisto, hay que hablar con la comunidad, hay que escucharla y también ser muy honesto. En este caso, por ejemplo, si alguien nos dice como, bueno, lo que pasa es que yo fui víctima del conflicto, víctima de cualquier índole, no solo del conflicto armado, porque muchas veces nos centramos todo a que el conflicto es solo el conflicto armado, ¿no? Entonces, puede ser que haya sido víctima de violencia intrafamiliar, entonces dentro de la violencia intrafamiliar también hay abusos sexuales y creemos que dentro de las familias no se genera eso. Bueno, no, digamos que no voy a ahondar como en ese aspecto, pero cuando nos cuentan algo, yo creo que es importante también respetar y hablar desde la sinceridad. Entonces, en este caso, si estamos en un proyecto y hay alguna víctima de lo que sea, de cualquier hecho victimizante, y nos dice como, hey, mire, es que mi situación es esta, pero por favor, yo quiero
yo quiero que esto se maneje con la mayor discreción, hay que respetarlo, hay que saber manejar esto, o sea, no es como que yo estoy a cargo de esto, la persona me dice esto y yo llego y digo, Luisa, imagínate que una persona del equipo, una persona beneficiaria dice esto, pero me dijo que total reserva, pues porque no es que haya un secreto profesional allí, pero sí hace parte como de esa humanidad. O sea, siendo una persona que trabaja con todo el tema humanitario, de construcción de paz, que trabaja con la comunidad, hay que saber respetar ese tipo de cosas y también no traicionar esa confianza que nos dio esa persona, que nos dio la comunidad. Entonces, yo siempre, por ejemplo, trato de ser muy honesta con la gente y sé que muchas veces la gente no responde de la misma manera, pero digamos que yo respondo por mi parte, ¿sí? Entonces yo les digo, miren, eso me pasó hace poco en un proyecto trabajando con un grupo de mujeres indígenas que nos comprometimos a algo y yo les dije, miren, yo les puedo dar mi palabra que voy a llegar hasta este punto, pero yo, así como les doy mi palabra, quiero que ustedes se comprometan a que van a cumplir con este trabajo, con los horarios, con lo que vamos a hacer, Y ellas me decían, sí, claro, es que nosotras hablamos desde la palabra y para nosotros la palabra es sagrada. Y yo, perfecto. Entonces creo que también hay que tener en cuenta o hay que retomar o traer a colación la comunicación propia. O sea, muchas veces digo comunicación propia ahora por lo que hablaba del valor de la palabra. Entonces, todavía hay comunidades y regiones donde la palabra dicha es un compromiso. Y para otra parte de la población o de la ciudadanía, lo que está escrito es el compromiso. Entonces, como que hay un lavado de manos allí en el que dicen, ay, pero eso no quedó escrito. Y uno dice, pero ¿por qué tiene que quedar escrito si mi palabra tiene un valor? Entonces, eso creo que es no sé si llamarlo una herramienta, pero creo que es algo supremamente importante que uno debe tener en cuenta. Y digamos que otras cosas también de la comunicación propia, pues que uno debe utilizar y aprovechar y como desempolvar ahí de nuestras raíces para sacar provecho, bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para que todo nos salga bien dentro de nuestros proyectos con comunidades. Muchas gracias por eso, porque la verdad muchas personas van a las comunidades y no las manosean necesariamente entregándoles falsas ayudas, sino precisamente contando el chisme de lo que pasó ahí y no respetamos la comunidad, por lo menos los periodistas. Hace poco Ariel Ávila estaba en una entrevista con el ex defensor del pueblo y contaban que por lo menos en un puente había una cabeza de un líder social y bueno, también es bueno conservarlos en anonimato las personas que son familiares de estos líderes que son asesinados precisamente por la persecución que viven a diario. Sí, yo creo que, ay, disculpa, te interrumpo ahí, yo creo que por eso es importante escuchar a la comunidad, pero también preguntarle preguntarle contacto, ¿no? Entonces, como, bueno, está pasando esto, o yo te siento incómoda, o sea, también tener como algunas herramientas psicosociales, no es que nos vayamos a convertir en psicólogos, pero sí eso hace parte como de la empatía y de esa misma humanidad en el trabajo, ¿no? Entonces, si yo te veo que estás como callada, como cabizbaja, el cuerpo habla y eso hace parte también de esa comunicación propia. Entonces, yo me puedo acercar y te puedo preguntar, hey, ¿te pasa algo? O sea, te puedo llamar aparte y decirte, mira, si tienes alguna dificultad, dímelo con confianza, si te sientes mal, o llámame en cualquier momento. Y la persona en algún momento, si se siente con confianza, lo va a hacer. Y creo que ese también es una forma de poder incidir en esa transformación en la comunidad para que se sienta acompañada, se sienta escuchada, se sienta querida, se sienta que hay en efecto esa empatía, o sea, que le estamos viendo como un otro igual a nosotros y no como un otro que está por allá y nosotros en el otro lado. Definitivamente al territorio hay que llegar con herramientas también legales, porque es lo que acabas de decir ahorita, presunto abuso sexual, maltrato físico intrafamiliar.
Hay denuncias que uno puede hacer de manera anónima y pues eso también ayuda mucho a las personas. Gina Aria está levantando la mano, por favor, participa. Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, a mí me gustaría mencionar algo respecto a lo que estaba mencionando la doctora Daniela Rivera. No, perdón, Daniel no, pero es otro perfil, ¿cierto? Bueno, la persona que aparece allí, es que no le escuché el nombre. Diana de la Rosa. Mi apellido es de la Rosa. De una vez les cuento porque a veces piensan que es mi nombre, o sea, pues mi nombre de nombre inicial y no, es mi apellido. Entonces Diana y ya, Diana. Perfecto, Diana, muchas gracias. Y era el tema de que las comunidades en ocasiones se sienten usadas. Nosotros lo hablábamos al inicio, no sé si Daniela recuerda y Jenny, que mencionamos que yo lo experimenté con una comunidad, porque sencillamente me di cuenta que la comunidad era usada como laboratorio. O sea, era como, encuentran una cantidad de problemáticas, crean un proyecto, se lo presentan como lo mejor del mundo a la comunidad y luego no les importa solucionar nada, o sea, llegar a un fin específico y generar algo para la comunidad, porque resulta que la comunidad termina siendo un laboratorio y simplemente termina pues alimentando índices, alimentando proyectos que duren en el tiempo, que se posterguen en el tiempo, pero que no tengan y que no sean útiles. Por eso es tan difícil en este momento llegar a una comunidad y que crean que efectivamente se va a hacer un trabajo y un proceso. Ese es el primer punto que quería mencionar. Y lo otro es lo de los procesos, que a veces se cree que las actividades de impacto y las actividades pues van a servir, o sea, que una cosa es una actividad de impacto que se haga y otra muy diferente es realizar actividades que tengan un fin específico, que vayan que haya un proceso acompañándolo. Eso era mi opinión. Gina, ¿es tu nombre? Disculpa. Sí, Gina. Gina. Sí, Gina, mira, tienes toda la razón, aunque en la parte de lo que decías de experimento, yo creo que es importante ver como qué tipo de experimento. Me explico. Trabajando con esta entidad pública que les cuento, yo tenía un reto muy grande que no sabía cómo hacerlo, porque el tema de la violencia intrafamiliar pues es supremamente complicado. Nos hablaban de impacto, entonces que, bueno, desde la comunicación mire a ver cómo va a impactar a la población y cómo vamos a identificar ese impacto. Entonces yo decía, pero ¿cómo se puede hacer esto? O sea, ¿cómo hacerlo para que la gente comprenda que la comunicación no son los medios de comunicación? Sí, de hecho, los medios no son de comunicación, sino que son de información. Información y comunicación son diferentes. Entonces, yo no hacía parte del equipo de comunicaciones de esa entidad, sino que hacía parte de un equipo que era política pública. Y lo que estábamos buscando era poder hacer incidencia, porque para nosotros no se llama hacer intervención. Intervención es como que uno llega a la comunidad y va y interviene como una porque ustedes están mal y luego me voy y ya. Lo que buscábamos era hacer trabajo de incidencia en el territorio realmente. Entonces, bueno, a mí todo el tema de comunicación para el cambio social me gusta muchísimo y empezamos a ver diferentes metodologías específicas, no solo de la comunicación, sino también de otro tipo de áreas o disciplinas como las artes. Y yo dije, bueno, aquí vamos a hacer una especie de experimento, ¿sí? Vamos a mirar a través desde las prácticas artísticas, lograr que la comunidad pueda abrirse un poco y pueda tomar herramientas para que ella misma desde esas herramientas las ponga en práctica en sus casas. Entonces yo no les voy a decir que en la casa no deben pelear, que alto al maltrato, o que nunca más, o que no más, por ejemplo, o el no, porque primero todo el tema de la negación, o sea, del decirle no al otro y de culpar a los hombres, que es lo que pasa, por ejemplo, en la violencia de género o en la misma violencia intrafamiliar,
pues no funciona. Entonces eso ya lo tenía claro. Y lo que hice fue crear unas metodologías específicas desde las prácticas artísticas y también desde la narrativa para ver cómo funcionaban en la comunidad. Y funcionó. Entonces, estas herramientas o estas metodologías se pusieron en práctica en niñas y niños de jardines infantiles, en niños y niñas de colegios del distrito y en adultos, en jóvenes y en adultos. Entonces, en madres, en padres y en cuidadores. Y nos dimos cuenta que funciona, que la gente, digamos, se identifica con esas prácticas artísticas porque es que no debemos dejar de lado que somos seres humanos y que el ser humano, su primer contacto fue todo el tema de la pintura rupestre, ¿no? Entonces, la oralidad, la pintura, la narrativa desde la escritura también, todas esas cosas, o sea, volver a la raíz, volver al pasado, retomar esas cosas, nos sirvieron para identificar casos de violencia intrafamiliar, quién era el agresor, quiénes eran las víctimas, qué tipos de casos se estaban presentando, y funcionó. Entonces, ese fue un experimento que vimos que funcionó. Otra cosa es que, digamos, que experimentemos de maneras que en efecto, digamos, inciden de manera negativa en la población, que eso no está bien. O sea, en este caso no íbamos a generar un impacto negativo, pero sí queríamos ver si había una respuesta frente a este tipo de ejercicios. Y pues funcionaron tanto que se pusieron en práctica 3 años y ahorita dentro de la pandemia esas metodologías se pasaron pues a, digamos, al ámbito familiar desde la virtualidad. Y otra cosa que decías de las actividades de impacto, el impacto para quién, desde quién y entendido como qué. Ahora cuando ponía el ejemplo de estas herramientas metodológicas y el impacto de ello en las familias de Bogotá, nosotros les decíamos es que no es posible, digamos, determinar cuál es el impacto porque en los aspectos sociales tú no puedes qué tanta violencia hay o qué tan poca violencia hay. En este caso, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque es que tú no tienes una línea de base que te dice hay 20 casos de violencia intrafamiliar en tal lugar y tienes que contar a partir de allí. Siempre hay subregistros en temas de violencia. Por eso es que nuestros datos, el conflicto armado en Colombia es supremamente difícil de, digamos, de enumerar y también de enfocar en un periodo específico porque está ahí todo el tiempo, porque todo el tiempo hay víctimas de diferentes hechos y no hay cómo contar de manera tan rigurosa cuántas personas fueron afectadas por desplazamiento, o sea, por eso es que las cifras de medicina legal, las cifras de CODES, las cifras de las diferentes entidades no concuerdan. Siempre hay variaciones y es por eso, porque es supremamente fluctuante, pero además es un fenómeno que está allí entre nosotros, que no es tan visible, o sea, tú no lo puedes tocar, sino que lo ves inserto en diferentes aspectos. Por eso es importante determinar el impacto de qué, sobre cifras, sobre una meta específica, pero ese impacto, esa meta es de quién, de la comunidad o de la entidad. Algo importante que acabas de decir es precisamente cómo las entidades se involucran en estos procesos de acompañamiento social. En el caso de las universidades y de las instituciones de educación, pienso que se cae en ese asistencialismo a través de los proyectos de investigación, porque es lo que tú decías. Los resultados buscan satisfacer esas premisas o esas exigencias que nos pide Colciencias. Entonces, sí hay dentro de los ítems de Colciencias unos, ahora ya en las últimas exigencias, unos impactos sociales y una incidencia social y unos aportes. Pero resulta que los investigadores no tienen la mayoría, por no decir que todos, pero muchos de ellos no tienen la formación ni tienen el interés de generar investigaciones para la transformación social. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso del Observatorio de Dignidad Humana,
desde el ejercicio de observación nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos de llevar estos enfoques cualitativos y cuantitativos, investigativos, teóricos, en fin, conceptuales que recogemos a un ejercicio de reflexión entre ellos este diplomado, donde podamos acoger desde otras miradas y otros contextos una realidad que incide y que impacte efectivamente en esos indicadores que pudimos señalar. Pero, Diana, ¿cómo logramos que la investigación realmente se convierta en una herramienta para la transformación social cuando nos enfrentamos precisamente a que tenemos que pasar 10 artículos de revista indexada, tenemos que haber hecho 30 eventos a nivel internacional, sacar 3 libros en 6 meses, en fin, o sea, es una realidad que hoy por hoy viven los investigadores, los docentes investigadores, y entonces, ¿cómo lo hacemos? Además, pues en tu experiencia desde Masterpiece. Bueno, yo creo que yo hablo con muchos dichos, no sé si eso es algo cultural, pero a mí me gusta, porque es que eso es la sabiduría popular y tienen toda la razón, además que le ayudan a uno en momentos así cuando las preguntas son súper difíciles. Yo creo que hay que buscarle la comba al palo. ¿Y eso qué significa? Que hay que mirar también, hay que poner como en diálogo esas cosas. Bueno, la academia, a mí me gustaría esto, que es más o menos como el meme de expectativa, realidad. Pues bueno, entonces, ¿cómo pongo en diálogo esa expectativa y esa realidad? Y vuelvo aquí a un ejemplo. Estoy terminando, bueno, ya terminé en materias en la maestría de Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, y la pandemia hizo estragos, pero en todos los proyectos, en la mayoría de los proyectos de mis compañeros. Entonces la comunidad nos decía como, lo que pasa es que nosotros en este momento sí nos interesa poder seguir con el proyecto, pero estamos sobreviviendo. Entonces para nosotros es más importante ir y buscar trabajo o ir y buscar un proyecto que nos genere recursos económicos para poder llevar a nuestras casas. Y pues uno dice, tiene toda la razón, yo no puedo poner por encima mi proyecto de grado que no es tesis, digamos en mi caso no es tesis, sino es un proyecto de gestión de la comunicación, que es más o menos como enfocado en las estrategias de comunicación. Y yo decía, bueno, ahí vamos a mirar cómo lo puedo hacer. Y en la universidad pues presionando, bueno, recuerde que su proyecto debe ser enfocado a la transformación social. Pero si no puede, si ve que la comunidad le está diciendo que no, váyase por la línea de investigación. Entonces, la universidad necesita más tesis de investigación que proyectos de plan de gestión. Y decía, pero no importa, nosotros miramos a ver cómo hacemos y usted se enfoca, se encarrila por allá. Y yo dije, pero no, o sea, yo tengo que defender lo que yo quiero y es que desde la gestión de las comunicaciones también se hace investigación. Entonces, el argumento no puede ser que me vaya para investigación para poder hacer un proyecto de investigación que va a funcionar. O sea, ¿quién dice que mi plan de gestión no es investigación, pero que tampoco va a funcionar? O sea, son dos cosas. De hecho, incluso en una investigación, no necesariamente tú haces trabajo de campo y hablas con la comunidad. Tú puedes hacer una investigación desde fuentes secundarias, por ejemplo. Entonces, no vas a hacer entrevistas, no vas a hablar con la comunidad, no tienes que viajar, sino que vas a buscar documentos y todo con fuentes documentales. Pero esa, para mí, es la fácil. La fácil de cierta forma, porque igual eso requiere un trabajo de rigurosidad académica, de estar leyendo, de contrastar autores, bueno, en fin. Pero a mí lo que me interesa es el trabajo con la comunidad, que en efecto yo tengo que leer, tengo que contrastar autores, tengo que ver cómo pongo en práctica teorías y miro si de verdad funcionan en la comunidad o no, y qué me dice la comunidad y qué construyo con la comunidad. Entonces, con mis compañeras que también están en plan de gestión, dijimos, nos mantenemos en plan de gestión hasta el final. Y nuestro argumento es que desde allí también hacemos investigación. Entonces, yo sé que tal vez llegará un momento en la academia en la que no se puede negociar. Y pues ahí sí, pues es complicado. Pero siempre la idea es poder mirar cómo conciliamos. O sea, cómo esos procesos de negociación no solo se están dando con los actores del conflicto, no solo se dieron en La Habana,
sino que todos los días estamos en procesos de negociación, en nuestra casa con nuestra pareja, con nuestras mascotas, con nuestras niñas y los niños, con nuestras familias, con nuestro trabajo, en este caso con la academia también podemos hacer un proceso de negociación y ver cómo nos puede funcionar. Entonces, cómo ponemos en marcha, cómo propiciamos una transformación social y que esos proyectos de investigación dejen de estar engordando anaqueles, sino que vayan a la comunidad y de verdad estén aportándole a esa comunidad y que se vea, o sea, no que solo sea utilizarla, sino que sea trabajar con ella, sea un proyecto de investigación conjunto donde la comunidad también es, a veces decimos, bueno, es mi proyecto de investigación, pero la comunidad fue la que trabajó, la que hizo todo. Entonces, ¿cómo vemos ese proyecto de investigación conjunto y qué resultados hay allí y cómo se los presentamos también a todos? O sea, no solo a nuestra universidad, no solo a nuestra facultad, a los profesores o compañeros, sino de primera mano a la comunidad. Creo yo que es ahí. Sí, y yo creo que la pregunta es a propósito de cómo nosotros llevamos todas esas actividades prácticas que realizamos durante el diplomado a un ejercicio más consciente de poder materializarlas en unos proyectos de investigación que precisamente trasciendan sobre todo ese contexto. Queremos abrir los micrófonos también para nuestros estudiantes y vamos a arrancar con Cristian Felipe Quiñones, que además también es estudiante de la universidad y muy comprometido en varios procesos. Y es uno de los líderes que yo diría que trabaja en pro de la comunidad y que muy seguramente tendrá una experiencia maravillosa en toda esta construcción. Entonces, Cristian, ¿puedes abrir tu micrófono para escucharte? Bueno, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, digamos que pues, gracias por ese comentario. Yo creo que, digamos que parte del trabajar con la comunidad implica un desarrollo emocional, digamos que bastante fuerte, porque de una u otra manera uno se conecta con las personas y con sus necesidades. Entonces, yo sí quería, pero digamos cómo creen que sería el trabajo con una comunidad que está invadiendo un espacio que es privado, que ellos creen que de ellos, y que digamos que con este tipo de comunidad, desde mi concepto es bastante constructiva, porque es trabajar con una necesidad que sí, digamos que sí es notorio que necesitan una vivienda, pero digamos que en el campo de lo que sería justo, ellos ya sabían que de una u otra manera en algún momento nos van a desalejar. Entonces, ¿cómo actuar frente a ese desalojo? Bueno, dentro de lo que te entiendo sería cómo abordamos o acompañamos a una comunidad que está invadiendo un espacio privado. Bueno, primero ahí ya es un tema también legal, muy legal, en el que implica un proceso de resolución de conflictos. Pero también, Diana, yo creo que antes de llegar a una instancia legal, tenemos que pasar por una instancia comunicativa. Entonces, sí, yo creo que es importante hacer un acercamiento, por ejemplo, con la persona que sea el líder cómo identificar, o sea, tal vez hacer primero un trabajo etnográfico que llamarían los sociólogos y los antropólogos. Entonces, ¿esto qué es? Hacer observación participante. Entonces, ir, mirar, indagar, de pronto tomar nota, pero sin parecer como el detective, ¿no? Ponerse las gafas, el sombrero, el gabán, sino que ir un poco como más relajado, más como persona y poder mirar en efecto quién es ese líder o esa lideresa o las personas que están liderando el tema y luego ya pensar en qué tipo de acercamiento se puede hacer. O sea, yo creo que la gente, si puede saber que está haciendo algo ilegal, puede ser que lo sepa, como puede ser que no. O sea, a veces nosotros damos por sentado que la gente sabe ciertas cosas o que no sabe ciertas cosas y pasa todo lo contrario. Entonces, primera regla, lo obvio no es tan obvio o lo evidente es lo menos evidente que hay. Y segundo, hablar, o sea, el tema del diálogo y de acercarse siempre desde la empatía.
Yo me imagino si eres una persona que trabaja en una entidad, por ejemplo, no sé en Cali cómo funcione eso, acá sería tal vez con espacio público, creo que es, me parece, o con Secretaría de Gobierno, entonces no es fácil, pero creo que más no es presentarse como institucionalidad, es presentarse como persona y empezar a hablar con las personas de por qué están allí, de por qué, o sea, como iniciar ese acercamiento, como pasó con lo de la rapada del cabello, creo que es un ejercicio que ayuda a que la gente pueda decir, alguien está de verdad preguntándome por qué estoy aquí. O sea, alguien se tomó el trabajo de acercarse y de ver esta situación. Pero si tú ya entras con la chaqueta de la alcaldía o de la gobernación y les dices, bueno, ustedes saben que están haciendo cositas ilegales, ¿no? Pues eso de una vez va a generar una molestia, un malestar que uno dice como, ay, ya llegó este y es muy probable que te puedan hacer algo, porque la gente es así, o sea, porque están a la defensiva, porque de todas maneras no sabemos qué fue lo que los motivó a estar ocupando ese espacio. Entonces, creo que lo primero, y no ir solo, ¿no? No ir solo porque no sabemos. Por eso es importante primero indagar el lugar, indagar quiénes son las personas, ojalá poder tener esos acercamientos con los líderes, como decía al comienzo, porque no sabemos quiénes son las personas y no solo pasa en, digamos que en estos espacios de invasión de lo privado, sino también en otros escenarios. O sea, si estamos con un grupo de personas y llega alguien preguntando cosas así de buenas a primeras, uno de una vez dice como, bueno, ¿y por qué estará preguntando? O sea, creo que las maneras de relacionarnos, de cómo somos, nos puede ayudar para saber cómo podemos actuar. O sea, es como ese tacto, hacerlo desde la comunicación asertiva y no como desde, usted no sabe quién soy yo, porque eso sí, no te llamas, como diría una sabia filósofa colombiana. Bueno, yo creo que este cierre de este ciclo ha sido muy afortunado con tu participación, porque, insisto, la comunicación es la clave de la paz. O sea, tener una comunicación asertiva, comprender las formas en que se comunican los otros, en que nosotros mismos nos comunicamos y desde nuestras emociones, todo lo que nosotros trabajamos desde esas dimensiones que tenemos, es fundamental. El autorreconocimiento para poder aportar a la transformación social es parte de lo que tenemos que trabajar como trabajadores y trabajadoras de paz, como constructores de esos escenarios diferentes, pero sin pasar por encima de esa experiencia y darnos la oportunidad de tener esas experiencias, esas cercanías con otras comunidades. Entonces, Dani, ¿tienes algún aporte? No, en este momento no algún aporte, sino que me gustaría pues escuchar los comentarios de los participantes, los que enviaron sus productos, Luis Edith, Andrea, Arroyave, de pronto Elvis, Julián Andrés, bueno, personas que Miguel realizaron unos aportes muy interesantes y qué les queda, supongamos, de conclusión si desean participar en esto. Helen, que su primer video fue muy interesante acerca de cómo llega la guerra a los pueblos indígenas y campesinos. Entonces, los escuchamos. Quien desee participar tiene el micrófono. Por acá Cristian nos dice, creo que la realidad social nos impulsa a repensarnos cómo queremos vivir en sociedad. Sí, yo creo que algo que no dije, pero creo que es importante, no porque lo diga yo, sino que creo que es importante que lo tengamos como muy en cuenta dentro de los aspectos ya mencionados de la empatía, de olvidarnos de las etiquetas y hablar más desde que somos personas, seres humanos, o sea, no categorizar, no meternos como en un rótulo y que este debe cumplir con esto, este debe cumplir con esto, porque es que así la sociedad lo dice, y de escuchar y la importancia de mediar siempre en todos los ámbitos de la vida cotidiana es el de olvidarnos del antropocentrismo. Ese es nuestro principal problema.
Y cuando nos creemos el centro, las cosas no funcionan. Entonces, cuando ya nos vemos más como que hacemos parte de todo un ecosistema, de todo un entorno, allí es cuando empiezan a fluir las cosas, porque las relaciones entre el resto, entre todo ese entorno, es que funcionan. Pero cuando nos vemos como ese ser que está arriba y que los demás están allá abajo y que tienen que hacer todo lo que yo diga, ahí es cuando se empiezan a generar muchísimos más conflictos, y en realidad eso es uno de los problemas graves que tenemos nosotros como país, como sociedad. Entonces el llamado es a tener en cuenta como esas, digamos, como hacer un pequeño decálogo de ese ser social que somos. Escuchar, tener empatía, olvidarnos de las etiquetas, dejar atrás el antropocentrismo y vernos más como un todo, escuchar, mediar y construir. Bien, Daniela, ¿quiere participar? Te escuchamos, Daniela. Daniela Delgado. Creo que tienes que prender el micrófono, Dani, porque no te escuchamos. Ya está, listo, te escuchamos, Daniela. Bueno, mientras Daniela soluciona lo del sonido, escuchamos a Andrea Arroyave. Hola, buenas noches a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, primero que todo agradecerles por todo este proceso tan significativo en asunto de paz. La verdad que es una apuesta muy valiosa en este momento que atravesamos en Colombia, este proceso que se ha visto tan perturbado y tan damnificado por muchos asuntos internos y externos. Y que nosotros estemos aquí apostándole a la construcción es algo muy valioso. Como decía ahora Jenny, debemos de estar en esa apertura para que todas las personas puedan ser parte de ella. Y las etiquetas y todo este asunto de los prejuicios, debemos de dejarlo y concebirnos en la idea de los derechos humanos, de que sin condición alguna, sin raza, sin religión, o sea, debemos de quitarnos todos los estigmas para poder involucrarnos y de una manera muy asertiva poder avanzar en estos procesos. Dentro de los avances que yo he logrado con asunto de paz, me he involucrado con la no repetición, con la Comisión de la Verdad. Hemos hecho un trabajo muy bonito en asunto de educación, el por qué el rol del educador es tan importante en asunto de paz. En los colegios se está permitiendo que este asunto de conflicto armado sea tocado, porque hemos analizado que la historia en Colombia se estudia o se enseña desde el feudalismo, procesos de historia colombiana de inicios, pero estamos viendo que la historia del conflicto está entrando en un estigma, está entrando en un señalamiento y no se está dando. Entonces, junto con el Ministerio. Es otro modelo y... Andrea, se te está cortando. Ah, eso ya volví. Se le está apostando a la importancia del conflicto armado en la educación. Otro aspecto muy importante en el cual me he involucrado en este momento de la paz, en este asunto, son con las ejecuciones extrajudiciales. Una investigación muy significativa con mis compañeros de la universidad. Hemos tenido el gusto de estar con MAFAPO, que son las madres falsos positivos. También he tenido la oportunidad de abordar muy cercanamente al sargento Carlos Eduardo Mora, quien ha tenido en esta investigación muchos aportes de la verdad. Entonces, ese era mi aporte, darle las gracias a Unicatólica por ser una universidad incluyente, por ser una universidad que piensa en que debemos ser un territorio de paz.
apostarle a la paz. Entonces, muchas gracias a todos y todas. Gracias a ti, Andrea, por esa participación. Y sí, estamos pendientes de la invitación de Carlos, pero ya para el seminario, para que esté con nosotros. Es muy importante conocer la historia de los militares también. No sé si Daniela volvió a conectarse y puede darnos su punto de vista. Daniela Delgado. Daniela nos habla para ver si te escuchamos. No. Ella comentó en el chat, si quieren yo les leo. Listo, dale. Creería que desde las comunicaciones y como personas de construir, por ejemplo, las etiquetas e individualismo, va un poco más allá de lo que se le apuesta desde lo personal y lo social. Sí, usualmente todos estamos llenos de prejuicios, así incluso la misma persona que dice que no es prejuiciosa, pero eso hace parte de las construcciones sociales que estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Lo importante es saber que algo puede ser un prejuicio y que ese prejuicio puede incidir o no en lo que se vaya a realizar. Entonces, igual pasa con estas etiquetas. Entonces, si yo, por ejemplo, me hubiera quedado con el prejuicio de los chicos en Río Sucio, que fue donde hice el ejercicio de la rapada, pues no hubiéramos podido llevar a cabo las actividades que íbamos a hacer y no hubiéramos contratado ese sonido. De hecho, ellos hubieran sido los saboteadores de ese proceso. Entonces, creo que también hay que tener hacernos como unas lecturas interiores, ¿no? Hacer como una introspección y poder decir, bueno, aquí esto realmente es o no es. ¿O qué pasa si yo abro un poco más mi mente y doy la oportunidad a? Claro, no es lo mismo que yo voy por la calle y digo, uy, este chico o esta chica tiene cara como que me va a robar y, no, no me va a robar. Y no hago nada y resulta que sí, ay, me robó. Todo por no hacer caso. No, sino que todo como en su justa medida, ¿no? Ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Y por acá Cristian decía que tanto sabemos de nuestra propia historia familiar. Yo creo que todo el tema de la historia familiar y la historia regional y de nuestra identidad como tal influyen mucho en la forma de poder resolver los conflictos y de generar o propiciar la convivencia. Entonces, por ejemplo, si yo sé que mi papá, digamos, era agresor y mi mamá sufría violencia intrafamiliar, pues yo sé que eso hace parte de mi historia, no lo puedo cambiar porque tal vez o ya se murió o esa práctica ya no se da, o tal vez se da, pero yo ya formé mi propia familia, o sea, digamos mi pequeño núcleo. Entonces yo digo, bueno, yo tengo que ser consciente de cuál es ese ADN que llevo, ¿no? De cuál es esa historia que hay detrás de mí y qué puedo repetir y qué no puedo repetir. O sea, eso no solo aplica para la historia nacional o las historias que construyen ese relato nacional. Este adagio que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, no solo aplica para todo el tema de la historia de nuestro país, sino también para nuestra historia familiar. Entonces, a partir de allí yo puedo decir, bueno, es que mi mamá, a ella le enseñaron que la letra con sangre entra, que con un golpe se resolvía todo, y entonces eso yo lo voy a hacer con mis hijos si los tengo, pero yo puedo decir, bueno, yo sufrí esto y a mí eso no me gustó. Yo tengo que llegar a un momento en reflexionar, en poder mirar atrás y decir, claro, esto fue lo que me heredaron, pero yo puedo aceptar o no aceptar esas herencias, ¿sí? Eso pasa en el ámbito familiar. Y en el ámbito social, digamos que nuestro primer entorno social es la familia, ¿no? Entonces ya cuando pasamos a ese otro entorno social, que es el barrio, el pueblo, el municipio, entonces, bueno, ¿cómo estaba construida nuestra ciudad o nuestro pueblo? No, lo que pasa es que los amarillos con los morados se peleaban todo el tiempo, entonces las casas eran amarillas, las casas eran moradas, y entonces el morado iba y le pintaba de morado la casa amarilla y ta. Bueno, si eso pasó en esa época, ¿por qué no aprendemos de eso? Y está bien, hay unas personas que piensan en amarillo y otras personas que piensan en morado. La idea no es generar un nuevo color entre amarillo y morado, o puede que sí, pero ver cómo podemos conciliar esas cosas. O sea, hacer de nuestra cotidianidad
espacios de conciliaciones en efecto para poder generar convivencia. No basta con tolerar, porque tolerar es lo último a lo que uno llega. O sea, si yo estoy todo el tiempo discutiendo con mi pareja y digo, ay, bueno, ya me lo voy a aguantar porque es que si no, para evitar problemas, lo que estoy es acumulando, acumulando, acumulando y de un momento a otro, ¡pum!, hace erupción ese volcán y ahí es cuando se generan esos inconvenientes. Entonces la idea siempre es poder generar como esas, poder ver atrás, ver qué voy a continuar como teniendo aquí como legado y ponerlo en marcha y definitivamente sí que voy a dejar atrás porque no me sirve. O sea, como que uno dice, es como cuando a uno le heredan una camisa y uno dice, no, pero es que esa camisa me la regalaron pero morada y además talla L y yo soy talla S. Pues sí, fue la herencia de mi hermanita mayor, pero no, pues yo la dejo ahí y no me la pongo o la ajusto, ¿sí? Porque como era más grande, entonces la ajusto y la dejo talla S y le puedo agregar ciertas cosas. Entonces ahí puedo hacerle una transformación a esa herencia. Pero mientras que seamos conscientes de eso, va a funcionar. Si no somos conscientes de mirar porque decimos, ay, borrón y cuenta nueva, eso no pasó nada aquí, o pasemos la hojita. No se trata de pasar la hoja y no se trata de borrar, porque se nos olvida. En cambio, si miramos, revisamos y lo tenemos ahí, decimos, esto lo voy a cambiar así, así vamos a empezar a construir. Creo que ahí le di respuesta como al tema de la pregunta de nuestra propia historia familiar. Bueno, no sé si haya otra participación, entonces escuchamos. Si no, primero agradecerte, Diana, por acompañarnos el día de hoy. Inmensamente agradecerle a Masterpiece toda su vinculación, todo su apoyo, a Gina, a Carlos y a Daniela por acompañarnos en este proceso como docentes, permitirles a ustedes saber que desde Unicatólica lo que buscamos es generar espacios de dignificación, pero sobre todo de reconocimiento de ustedes mismos, darles las herramientas para que podamos transformar efectivamente la sociedad, para que construyamos paz desde un ejercicio consciente, un ejercicio desde la verdad, por supuesto, pero desde nuestra propia verdad, para poder situarnos en esta construcción social. Entonces, Diana, muchísimas gracias por acompañarnos. Dani, no sé si quieres dar unas palabras de cierre, o Diana también, por supuesto, las escuchamos. No, yo creo que hablé mucho ya. Bueno, Dani. Aquí la pregunta que nos está haciendo nuestro compañero Sin Fronteras es ¿cuándo envían los certificados? A partir de mañana empezamos a enviar certificados, estamos en el proceso de firma y como hemos permitido que algunas personas también que han participado y tuvieron esas dificultades técnicas, pues también accedan a él. Entonces, entre esta semana y la próxima van a tener sus certificados en sus correos. Daniela les envió un correo con sus nombres completos y número de documento. Por favor, verifíquenlo porque así, tal cual, va a salir su certificado. Entonces, para que lo tengan en cuenta. No una parte de ella, sino todo esto. Bueno, entonces, no siendo más, les deseamos una feliz noche. De nuevo, reiterarles nuestro agradecimiento por su participación, felicitarlos por ese interés en la construcción de paz. Esperamos encontrarnos pronto en otros escenarios con Masterpiece y con otros líderes sociales. Saben que cuentan con nosotros, con nuestros procesos y nuestros espacios. Muchas gracias y feliz noche.